Buenas noches, estamos empezando el capítulo 361 después de la deriva aquí por Revuelto Radio. Hay que arrancar saludando al querido Facu Martínez Gort, que está atravesando un pequeño problemilla de salud. Es nuestro director de streaming y es un querido compañero. Y le mandamos un fuerte abrazo. Le mandamos un fuerte abrazo, lo queremos pronto por acá. Exacto. No solo porque es imprescindible, sino porque lo queremos. Y aparte porque si no lo vamos a perder a Ulises Violato, que está tirando córner y cabeceando y haciendo todo del otro lado del vidrio. El pulpo Exactamente. Bully. Así que, bueno, estamos acá con Pau Lois, del otro lado del vidrio Natalia Concina, escuchándonos por ahí Tomás Batista, Ana Carolina Strongoli, Guille Folguera, equipo de comunicación divergente, alternativa, no sé cómo llamarlo. Así que estamos, y Nati está probando su talento como directora de cámara, así que tiembla Facu Martínez Gort del otro lado. Pero bueno, estamos acá empezando esta deriva 361 en esto que parece streaming. Es radio. Es radio. Así que estamos haciendo radio, disfrutando de esto, en esta apuesta colectiva encabezada por Ale Simonazzi con Revuelto, con su programa. Programa que la semana pasada, de la mano de Ana Raduski, que la próxima semana va a estar con nosotros aquí. Ana presentó un poco la problemática, que es una problemática de larga data que está atravesando el Paraná, la problemática del río, pero además la linda noticia de las resistencias que se están gestando allí, sobre todo con uno de los epicentros en realidad en la ciudad propiamente de Paraná, la capital de Entre Ríos, pero a lo largo de todo ese recorrido inmenso de ese gran río, hay un montón de organizaciones que están peleando y están resistiendo desde la privatización de la hidrovía. Los 90, ¿no? Privatización de hidrovía junto con este nuevo avance. Que gracias a la gente de una de las organizaciones que está peleando allí, que es Remar Contra Corriente, nos viene bien, antes de introducirnos con un par de testimonios muy valiosos que vamos a tener aquí en La Deriva, poder presentar un poco la problemática del tema, un trabajo que generó la gente de Remar Contra Corriente y que los compañeros y compañeras de Yagrada Medra, el sello entrerriano autogestivo e independiente, hizo una emisión especial hace un tiempito cuando fue una de las jornadas allí a fines de marzo, y de ahí nos regalaron este extracto para escuchar de qué se trata la pelea que está dando ahora el pueblo entrerriano y el pueblo que vive a las orillas del Paraná. Vamos. ¿Sabías que el río Paraná está en peligro? Si el gobierno nacional logra avanzar con la reprivatización del río Paraná, tiene pensado profundizar el calado del canal de navegación principal a 44 pies en el tramo comprendido desde el Río de la Plata hasta la zona del Gran Rosario. Es decir, 3 metros más que la profundidad actual. Sin ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión, se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras, que en su mayoría son empresas extranjeras, que lo único que les interesa es reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias. Para ser más gráficos, se pretende extraer del río un volumen equivalente al de una muralla al revés, de 500 kilómetros de longitud, de 3 metros de profundidad y 100 metros de ancho, para que puedan circular buques con más carga y de mayor tamaño. En ningún lugar del mundo se permite que buques oceánicos de hasta 80.000 toneladas de carga naveguen 500 kilómetros hacia el interior del continente. En todo el mundo los barcos se adaptan a los ríos y no al revés. Bueno, escuchábamos ahí ese lindo informe. Sí, nos pone en tema bien, con todos los condimentos. Con datos. El informe es un poco más largo, cuenta algunos ejemplos que me parece que están buenos pensar, que tienen que ver con cómo se manejan otros grandes ríos del mundo. Sí, y hay algo que por ahí no deja de sorprender, que es cómo naturalizamos o desnaturalizamos lo que es un río, y naturalizamos que es una hidrovía. Claro. ¿No? Y que todo se reduce a que puedan pasar barcos, y que todo se reduce a una transformación violenta en función del extractivismo. ¿Y de cuánto podemos comerciar con eso? ¿No? Como si eso fuera lo único importante. Política comercial, nada más. Bueno, una victoria bien subjetiva del capitalismo, ¿no? Total, por eso, sí. Hay algo ahí que es una priori
Porque allí tampoco aparece una grieta, ¿no? En tal caso hay una discusión sobre si es capitales locales o internacionales, como si esto también tuviera algún sentido. Total. Pero bueno, lo cierto es que estamos complicados, pero por suerte hay mucha gente peleando y resistiendo. Y tenemos esta noche la suerte de tener a un par de protagonistas de las muchas personas que están dando esa pelea por allí. Estamos en comunicación, no sé si con Enzo Culazo o con Luis Cosita Romero. Con Luis Cosita Romero, un pescador. Ambos. Con ambos, pero vamos a ir charlando. Vamos a arrancar con Luis Cosita Romero, que es un personaje del Paraná, un pescador, un tipo que sabe lo que es vivir y trabajar y convivir con ese río maravilloso. Hola Luis, ¿estás del otro lado? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, che, acá estamos con Pau. Hola Luis. Pau. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Todo bien. Venimos de la isla hace un momento. Venimos un poco como agotados, pero de tanto placer de estar en el lugar y pasar un día ahí contemplando, trabajando, moviéndonos. Bueno, la verdad que altamente placentero. Y una convivencia permanente y con buena comunión, ¿no? Con el entorno y con ese paisaje. Sin lugar a dudas. Trabajar de lo que te gusta y la verdad que causa un placer muy, muy lindo en la vida de una persona. Y bueno, a mí me ha pasado ya hace muchos años que vengo en el río. Bueno, hoy estamos trabajando un proyecto de turismo educativo, de sensibilización, en un mundo que necesita conformar una civilización más responsable, más humana. Bueno, ese es el proyecto que estamos trabajando en el islote Curupí. Uh-huh. Y bueno, de ahí también por otro lado tenemos estas amenazas que aparecen como frente de la catástrofe que puede llegar a suceder si intervienen en esta prolijidad de la naturaleza, en este río con sus ecosistemas que funcionan perfectamente bien, con algunas alteraciones por ciclos de sequía que se prolongan, pero de alguna manera tiene una capacidad de adaptación, pero no a esta adaptación que pretenden profundizar el río, secar los humedales. Ese tipo de adaptación es muy difícil, que sobreviva un ecosistema complejo con toda su biodiversidad, ¿no? Hay animales que habitan en estos humedales del río Paraná. Para que la gente comprenda, estamos hablando de uno de los ríos más importantes de América del Sur. Y el hecho que miren nuestras cuencas, que miren nuestra geografía, es una tensión que ponen los poderosos del mundo, porque nosotros estamos distraídos, estamos mirando para otro lado, y este territorio de agua es muy codiciado por todo lo que el mundo necesita. Esa cantidad de alimentos, esa demanda de alimentos de países ricos, y nosotros como países pobres entregamos nuestros territorios, sacrificamos nuestros territorios para esa demanda. Y la política no mide el impacto que tienen esta intervención en los ecosistemas. Lo que se pretende hacer en el río Paraná, de la privatización del río, de enajenarnos nuevamente, si bien ya estuvo privatizado el río los últimos 30 años, pero hoy no podemos permitir que esas cosas sucedan, porque ningún país del mundo permite que se privaticen los ríos en sus países, porque los ríos son clave para cualquier economía, para un plan de desarrollo humanitario, un desarrollo sustentable. Tenemos que pensar en cuencas que estén sanas. Y aquí lo que pretenden es apropiarse de nuestras cuencas. O sea, el hecho de hablar de privatizar el río Paraná con empresas belgas, con un gran negocio que profundizar a 44 pies, o no,
pero sí profundizar el río para que entren los barcos Panamá, que son esos barcos de gran calado, que son de ultramar y que no están adaptados para entrar al río, a un río como este, ni a ningún río del mundo. Aquí van a intentar hacer esto para tratar de tener una pata que es de control económico de la región, porque por aquí entra y sale todo lo que se produce y lo que se importa. Y los estados, en este caso el Estado Nacional, perderá poder de control, porque entregarle la seguridad a los Estados Unidos, al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, es claramente entregar nuestra soberanía. Ya un país que interviene en una región, que militariza para fundamentar la seguridad de una cuenca que es por donde entra y sale toda la producción, pero también es un lugar también con sospecha y con aciertos de que es un lugar de donde se producen ahí intercambio de negocios no declarados, pero también está el narcotráfico. Hay mucha movida en estos lugares y nosotros estamos pagando muy caro todo esto. Eso es lo que duele, porque entregar la soberanía de nuestro río Paraná y que Estados Unidos tenga un control sobre esta cuenca no es ni más ni menos que una militarización. Va a sentar precedentes de que Estados Unidos tiene derecho sobre esta cuenca, y la disputa es por el agua hoy en el mundo. Se habla de nuevos combustibles que van a sacar y van a aprovechar de nuestras cuencas, de nuestros ríos, y también se va a aprovechar lo que es las aguas subterráneas, como el acuífero guaraní. Entonces, la irresponsabilidad de gobernantes que condenan a millones de personas a saquearnos nuestros recursos naturales no es solamente el río Paraná, son las cordilleras, son lugares donde hay yacimiento de cobre, de oro, de plomo, de plata. Todo está siendo privatizado, enajenado. Y hay un plan bien claro de los Estados Unidos hacia nosotros. Cuando hablo de nosotros, no solamente hablamos de los argentinos, sino de América Latina, América del Sur. Está controlada de alguna manera por la política de Estados Unidos que rige en la región. Cada vez que estamos logrando un modelo de desarrollo, un país que encara su economía de manera, podríamos decir, planificada, industrializada, ¿no? De producción primaria, como es lo que hoy en día están queriendo de que nosotros nos dediquemos a eso, no que nos industrialicemos. Por eso todo un plan de destrucción, y nuestro río Paraná está en los planes de ellos. Todas las cuencas, todos los tributarios del Paraná están en los planes de ellos. Y el valle aluvial del río Paraná, que cumple una función vital para este ecosistema, lo están pensando para la producción de arroz para el mundo. Entonces, la verdad que tenemos en un gobierno y en otro, no importa de qué partido político, en unos más que en otros, pero tenemos cipayos que son los políticos que van facilitando el terreno para que entren las corporaciones que nada tienen que ver con nuestros intereses. Aquí hace mucho tiempo que Estados Unidos está planificando quedarse con esta cuenca del río Paraná. En el 96 lo sacamos. Logramos que un juez federal declara inconstitucional la obra del Paraná Medio y logramos sacar a los Estados Unidos encima nuestro. Hoy nuevamente vuelven con esta idea de tener control político sobre la segunda cuenca más importante de América del Sur. Por eso, acá somos muchos los que estamos implicados en este plan de devastación, de enajenación, y otras cuestiones que tienen que ver con la planificación de nuestra región, que me parece de que merece una discusión mucho más profunda, tanto sea de los ambientalistas, de los políticos de turno que están, porque la sordera que demuestran
los políticos en no escuchar nuestro reclamo y entregar la soberanía. Un río no se vende, un río es parte de una cultura de un pueblo que debe ser defendida. Por eso nosotros estamos aquí, navegamos 1.200 kilómetros, en algunos de los lugares como en Formosa lo hicieron los vecinos. Nosotros comenzamos de Isla del Cerrito y día a día fue siendo más importante. Comenzamos en Isla del Cerrito, fuimos a Corriente, Barranquera, y la verdad que fue hermoso porque tuvimos el reconocimiento, tanto sea de comunidades de pescadores, vecinos de cada pueblo, comunidades y pueblos originarios, que fueron parte también de esa travesía, reconocieron la amenaza que existe en la región, la amenaza que existe con su cultura. Bueno, aquí merecemos un diálogo entre no solamente los políticos que están de turno, sino la sociedad tiene que ser escuchada, porque los políticos lo vienen y lo compran, lo seducen, le prometen, y también tengo derecho a desconfiar, porque los políticos también son parte, no todos, pero son parte de ese plan de entrega. Si buscamos los políticos que comenzaron siendo apoyados y llegaron, hoy son diputados, son senadores, y les escarbamos un poquito para ver de dónde vienen, vamos a ver claramente que ellos representan a los intereses de empresas o de corporaciones. Ahí vienen. Bueno, este país da toda la apariencia desde afuera que está en remate. Entonces todo viene y se atienden como un supermercado, los poderosos del mundo, esto me corresponde, esto lo queremos nosotros, y todo está en una disputa, y nuestro gobierno, a espaldas de toda esta voracidad del capitalismo, a quedarse con la Argentina, que sirva de escarmiento, de ejemplo, porque la Argentina siempre fue ejemplo para el desarrollo. Y acá quieren demostrar de que nosotros no somos inútiles, que nosotros no podemos desarrollarnos. Y bueno, por eso nos endeudan, por eso nos llevan a este camino sin retorno, porque es un salto al vacío, y el medio ambiente pasa a su peor momento, el medio ambiente, por toda esta voracidad de un capitalismo deshumanizado, de una política deshumanizada, que bueno, que por esa razón nosotros salimos a expresarnos a través de lo que es la comisión, una comisión que existe de Justicia y Paz de la Patria Grande, que fue parte de toda esta organización, de esta remada que hicimos por el río, de más de 1.000 kilómetros, y donde 22 días de salir, llegamos a Paraná, llegamos a Rosario, y bueno, y hoy estamos pensando cómo continuamos con esto. Hay líneas que tienen que ver con la justicia, con las acciones judiciales que se han presentado, que ahí está un poco depositada la confianza, la esperanza de nosotros de que un juez con responsabilidades institucionales y con compromiso con nuestro país, con nuestra patria y con la verdad, con la Constitución en mano, no puede permitir de que nos saqueen de esta manera sin pasar por una consulta popular, una consulta profunda, ¿no? No hay ejemplo en el mundo que se demuestre tanta entrega tan fácil de un país para, bueno, que vengan y se atiendan todo como si fuera el gran supermercado que va a atender la necesidad del capitalismo voraz, que no perdona. Y yo ya vi una destrucción. Vi el sur del Brasil hasta donde la vista me alcanzaba durante 2 días viajando y no vi nada. No vi monte, no vi manchones de árboles, todo es producción. Y el agua que pasa por este río debemos cuidarla, debemos cuidar los humedales que cumplen una función, un servicio ambiental importante, mejorando la calidad del agua de toda esta región que ha sido modificada, cambiada para la producción agroganadera. Y bueno,
en este territorio es donde merecemos tener este debate mucho más profundo. Sabemos que los intereses son muy poderosos, pero nosotros estamos organizándonos y mirando otras posibilidades de encontrar salida a este problema. Buenísimo, Luis, estamos hablando con Luis Cosita Romero. Yo quería preguntarte, recién hacías referencia a lo que fue esa gran travesía también para oponerse a la represa en el Paraná Medio en 1996, hace casi 30 años. Quería preguntarte desde tu mirada de pescador, de hombre de río, ¿qué diferencia ves en cuanto a la organización de tus compañeros y de la población en general? ¿Qué diferencias y similitudes encontrás entre aquella lucha y esta que se está dando ahora? Bueno, yo creo que las similitudes son muy similares, o tal vez mucho más profundas, porque acá te entrega de nuestro territorio y de todo el río Paraná, no de una parte como fue en ese momento la represa Paraná Medio, que era un área ya definida, con casi 1 millón de hectáreas, y acá tenemos 3.200.000 hectáreas sobre el humedal del río Paraná. Y nosotros estamos viendo de que lo que sucedió en el 96, hubo una reacción importante, reaccionó la sociedad, hoy también lo hace, pero también hay una fuerte manipulación mediática donde lo que se debe escuchar no se escucha, y todas las boludeces, pelotudeces que suceden en la televisión, de la frivolidad, de la farándula, pasa a tomar un lugar que la gente hace el gran hermano, ¿no? Creo que es un trabajo esto se tiene que haber estudiado para que nos manipulen de esta manera, porque no puede ser que un pueblo pierda la memoria, y yo no creo que la vaya a perder. Y aquí hay un abuso también de autoridad de un gobierno que no escucha a nadie, no le importa nada a nadie, y bueno, en este mundo de la comunicación, vale que es totalmente distinto a aquel. En el 96 teníamos un par de radios, con poner los dedos de mi mano alcanzaba la cantidad de medios de comunicaciones que podíamos acceder a la comunicación. Pero hoy tenemos 2.000 formas distintas de acceder a la comunicación, y a veces esa comunicación no es buena. En vez de informarnos, nos desinforma, nos aleja de la realidad. Es una realidad, no sé cómo llamarle, pero sí, es una realidad que no existe. Digamos, la pantalla con tanta mentira, con tanta manipulación, que direccionan de alguna manera la voluntad de la gente. También de alguna manera encamina a la gente para dónde hay que votar. Acá están los malos, acá están los buenos, y acá están los que quieren ser los nuevos protagonistas de la política. Entonces, cuando existe toda esa manipulación que te dicen, por algo será que le dicen chorro o chorra. Cuando vos escuchás tanta repetición de eso, por algo será, algo de tanta cantidad de mentira, algo queda. Entonces se manejan así, con esa impunidad, porque tienen el apoyo de los medios de comunicaciones masivos, y nosotros como sociedad todavía no entendemos eso. Seguimos quedándonos con el mensaje rápido de juzgar a una política o a la política. Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Son tiempos distintos. Luis, te hago Sí. una pregunta. Ante este panorama que estás delineando, la demanda de ustedes una de las demandas por lo menos es una consulta pública, ¿es así? ¿Depositan cierta esperanza en que esa... Más que la consulta pública, necesitamos que se reconozca, tanto sea en la Constitución Nacional Argentina, que habla sobre la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, que no comprometamos las generaciones futuras. Entonces, la misma Constitución habla de eso, la misma Constitución de la provincia de Entre Ríos también habla de esto,
del cuidado del ambiente, bueno, habla también de la protección de nuestros ríos a través de otra ley, que es la ley antirrepresa. Esta región ha sido declarada también en el río Paraná como sitio Ramsar. Hacer esto, digamos, de canalizar el Paraná para que desagüe más rápido y se profundice el río para que puedan navegar estos barcos, desaparecerá el río tal cual como lo conocemos y con un impacto que no medimos el impacto que real que va a tener este cambio, porque se pierde la biodiversidad por desaparición de la producción de materia vegetal en el valle aluvial del río Paraná, que son nutrientes que alimentan a la microvida, digamos, podríamos ir al plancton, fitoplancton, a las larvas de peces, toda esta materia orgánica, los detritus que produce el humedal. No solamente es un aporte de alimento a la vida del río, sino que también nutre a la vida marina. O sea, lo que le sucede al Paraná también va a impactar fuertemente en lo que es la plataforma continental marina argentina. Todo lo que sale de esta cuenca alimenta al krill y a muchos microorganismos marinos, de los cuales se alimenta el krill y la ballena se alimenta del krill, y estamos cortando una cadena de alimentación que no sabemos con la profundidad, la gravedad del problema. Lo que sí tenemos que reconocer las recomendaciones de los científicos que nos recomiendan que intervengamos en un sistema tan frágil como este, de esta manera, modificando un río que es solamente para comprometer nuestra economía. La verdad, duele de que se siga ventilando, y ahora han aparecido una serie de señales claras de los gobernadores de la provincia que demasiado callados venían, y bueno, y la aparición de las organizaciones ambientales, sociales, que salimos a defender el río y a poner a la luz este problema, ahora comienzan a ventilar, digamos, la necesidad de privatizar, porque es un puntal para el desarrollo. Por favor, ¿cómo va a ser un puntal para el desarrollo entregarle la cuenca de un río a otro país que controle nuestra economía? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es como esas autopistas, rutas que se hacen, esos accesos a las ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, que vos ves, la autopista 25 de Mayo, bueno, toda esa cantidad de acceso a Buenos Aires y las rutas que están en el país fueron hechas con dinero de los recursos de nosotros, de los argentinos. Cada impuesto pagó cada metro de ruta. Y después de hacer las rutas, ¿la privatizamos? ¿Cómo es eso? Después de hacer el 100% de la inversión, privatizamos. ¿Cómo? Para que se vaya y se instalen cabinas que te venden el ticket para poder seguir viajando. Bueno, en el río va a pasar exactamente lo mismo. El Estado no va a tener ningún control. Acá se va a poner a tiquera, donde se le va a cobrar por tonelada de alimento que entra o sale. Y bueno, pero ese control no lo va a tener nuestro país, lo van a tener las empresas las empresas que nada tienen que ver con los intereses de nuestro país. El hecho de que Estados Unidos controle, o que las empresas con solamente que den una declaración jurada basta para acreditar de que lo que está diciendo es de la seriedad con la cual ellos lo están diciendo, que es verdad. La verdad que es una vergüenza. La verdad que no sucede. No se miden las consecuencias. Y yo lo haría a todos responsables, a todos los políticos que en el futuro puedan ser juzgados por esta traición a la patria de vendernos así como nos están vendiendo y entregando. Ningún país lleva así a su país a la extinción como país. La verdad, enajenado de todo, ni siquiera la responsabilidad del control de la moneda. Ahora, antes la moneda
se la imprimía en la Casa de la Moneda, ahora se la imprimen en otros países. Nos llevaron el oro, la reserva de oro que teníamos en nuestra nación, se la llevamos nada más ni nada menos que Inglaterra, allí para que custodie y sea garantía de que le vamos a pagar un día. Estos son unos traidores de una calaña de la más ordinaria que yo haya visto en la política en mi vida. Me avergüenza de ver tanto descaro con la realidad. Y más me preocupan los periodistas que se hacen lo idiota como que está todo bien, y al presidente ni a los funcionarios de este gobierno de entreguistas no hay preguntas que le comprometan para nada, y siempre están respondiéndole a favor, todo es positivo en el desarrollo de este país. La verdad, una locura, una mentira de la más grande que nunca haya visto, y no creo que en el mundo haya una historia como la que está pasando en Argentina. Así que esto es ciencia ficción, pero en la realidad. Clarísimo, Luis, te agradecemos un montón por este contacto con Después de la Deriva. Son las 20:33 de la noche. Allí a tu lado, en Paraná, está también otro compañero, Enzo Culazo. ¿Le podés pasar el teléfono a él? Acá estamos. Acá estamos. Buenas noches. ¿Cómo va, Enzo? Gracias, por estar en contacto con Después de la Deriva. Acá estamos con Pau Lois. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, Enzo, además de abogado ambientalista, es parte del colectivo socioambiental Corazón de Curupí. Bueno, la verdad que el testimonio de Luis Cosita Romero, a quien escuchábamos hasta hace un instante nomás, es demoledor, ¿no? Queda poco para decir en cuanto a la vivencia y el saber de un pescador y de alguien que tiene esa relación con el río. Pero la pregunta para vos, que estás ahí motorizando la parte legal, es preguntarte un poco cómo está la situación desde el lado legal y si hay expectativas en cuanto a que esa herramienta pueda surtir algún efecto para impedir este avance criminal contra el río Paraná y sus habitantes y su ecosistema. Y bueno, de algún modo hay varias causas que han tenido su curso, y cuando terminan llegando a la Corte Suprema se paralizan, ya que la Corte Suprema no tiene un plazo para resolver. Hay un montón de causas que son trascendentales y que están ahí durmiendo, digamos. Entonces, si bien lo judicial es una herramienta importantísima, lo que estamos viendo es que no termina de resolver la cuestión de fondo, porque lo que hay es un problema político, y sobre todo es un síntoma de lo que le está pasando a nuestra democracia, de entender también que la democracia representativa, esto de que el pueblo no delibere ni gobierne sino a través de sus representantes, ya de alguna manera está obsoleta, y lo que nos viene a traer la democracia ambiental y los derechos ambientales, junto a los nuevos acuerdos como el Acuerdo de Escazú, es la democracia participativa, a donde el pueblo es el titular de un derecho a vivir en el ambiente sano y equilibrado, y de legarle a las futuras generaciones un ambiente en las mismas condiciones o mejor. Y justamente ahí vemos en esas herramientas, en la posibilidad del acceso a la información, en la participación ciudadana, y también obviamente en el acceso a la justicia, vamos a decir, un refrescar la democracia y revivirla. Porque sin duda que lo que nos está pasando hoy en día podría solucionar si permitieran que el pueblo participe desde las instancias iniciales de la formulación de los proyectos, como bien lo establece el Acuerdo de Escazú, y esto también está en la Ley General del Ambiente, y obviamente que no se cumple. Si se cumpliera todo eso, el pliego de licitación no podría haber salido, más allá de que después se declaró nulo. Pero todo eso tendría que haber incluido no solo la participación de las provincias, que son las titulares, o sea, tienen el dominio originario de los recursos naturales, sino también de toda la comunidad, que en definitiva es la que
se beneficia o se perjudica de lo que al ambiente le suceda. Enzo, y eso que está en la letra, ¿no? Porque vos mencionaste el acuerdo, está en la Ley General de Ambiente, o sea, esto de la participación pública, ciudadana, de la participación de las comunidades, de la información, el acceso a la información. ¿Cómo hacemos para empezar? Porque está la esperanza ahí, ¿no? En empezar a que se activen esos mecanismos, que en muchos casos no son vinculantes, además. ¿Cuál sería un primer paso? ¿El canoazo, esta visibilización? ¿Cómo se sigue? Sin duda, primero conocer nuestros derechos para poder ejercerlos. Entendemos, bien relataba Cosita, cómo lo que hoy vemos de realidad es un plan sistemático que se viene ejecutando hace muchísimo tiempo y donde las sucesivas dictaduras, principalmente la última dictadura cívico-militar eclesiástica, vino a romper con un pueblo que estaba organizado y que estaba decidiendo los rumbos que quería para su vida, qué es lo que quería para su territorio. Y justamente no se perseguía a cualquier persona, sino a quienes tenían ideas que iban en contra de los intereses de las potencias mundiales. Entonces, que hoy tengamos nuevamente en disputa esa memoria y esa verdad, esa justicia, tampoco es aleatorio, ¿no? Sigue siendo parte del mismo plan. Y bueno, solo con estudiar la historia, con recordarnos cómo fueron las cosas, con no perder la memoria, ya estamos haciendo un montón. Pero sin duda que la participación de la ciudadanía en la política es necesaria. Tenemos que dejar de ver a la política como algo espurio, sino como algo que nos influye y que nos decide día a día. Entonces, el cotidiano de nuestra vida está cruzado por decisiones políticas que tenemos que poder comprender y después llevar a un ejercicio democrático de ciudadanía que se empodera y que a partir de requerir la información y participación a nuestros representantes vamos a empezar a presionarlos, porque si hay algo que no les gusta es la visibilización y el escrache. Entonces, esas herramientas son muy, muy valiosas, pero además también ver las experiencias de distintos pueblos de Argentina que cuando ejercieron la democracia semidirecta o directa por una consulta popular o un plebiscito, fueron siempre para decirle que no a este tipo de proyectos. Entonces, ahí vemos un germen que necesita la democracia, que necesitamos para nuestro futuro y para realmente poder decidir cómo queremos vivir en el lugar donde nacimos. Bien. Seguro, Enzo. Bueno, en estos días de hecho se cumplió un nuevo aniversario del No a la mina en Esquel, ¿no? Más de 20 años de aquella muestra de carácter y de conciencia del pueblo de Esquel. Y bueno, un poco pensaba en esto que vos dabas como definición de meterse en la política. Digo, por ahí una plataforma mínima de la política sería justamente que los habitantes de un lugar decidamos cómo queremos vivir y dónde queremos vivir, ¿no? Ni más ni menos que eso. Totalmente. Yo creo que esa es la mayor expresión de la democracia y es algo que nos tenemos que poder permitir todas las generaciones, pensar, imaginar y hasta soñar cómo queremos vivir en esta tierra que tiene todo para darnos. Porque si algo tiene Latinoamérica es una diversidad cultural, unas raíces milenarias que nos muestran que hay otros modelos de desarrollo, que hay otras formas de habitar la tierra y que esas formas de habitar la tierra nos llevan a una mayor plenitud, ¿no? Esto de vivir en armonía, de vivir bien, de vivir sabroso, no es una cosa sui generis, sino que es una realidad de saber que muchos pueblos han viven todavía de esa manera y que tenemos mucho para aprender de ellos. Entonces, un poco lo que hacemos también desde la Asociación de Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial es ejercer esta democracia ambiental que un poco la refresca el Acuerdo de Escazú, pero que nosotros ya la tenemos en nuestras leyes de presupuestos mínimos ambientales y también en la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Y en ese sentido, en sintonía con lo que decía Cosita,
logramos acceder en su momento al memorándum con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y bueno, supimos que se comenzó, por lo menos el expediente figura en mayo del 2022. Entonces también esto nos da una pauta de cómo de alguna manera el plan ya se venía delineando, y quizás gane quien gane las elecciones, esto iba a suceder. El memorándum ya estaba en el tintero y lo único que hicieron fue dejarle libre la fecha y el lugar de la firma, y es increíble, pero hasta nos entregaron un memorándum que no tenía la firma. Entonces ya estaba delineado ese plan, y bien, como decía Cosita, ya hace 30 años que el río Paraná se encuentra privatizado. En el año 96 comienza todo este plan, después de las sucesivas dictaduras, y desde ese momento no se han cumplido las leyes que establecen que las provincias deben tener participación, como tienen el dominio de los recursos naturales, participación en las decisiones de la vía navegable troncal. Eso no ha sucedido hasta la fecha, y nuestros gobernadores tampoco lo están reclamando con una visión realmente federal que honre a nuestra historia y que se entienda, sobre todo lo vemos de acá desde Entre Ríos, por qué tenemos una franja roja en nuestra bandera, y qué significaron todas esas batallas que fueron llegando a nuestra soberanía, que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, y que fueron todas esas batallas que fueron permitiendo que Argentina declare su independencia política, pero que nunca logremos declarar una independencia económica, porque de alguna manera siempre fuimos este granero del mundo, donde se exportaban materias primas baratas y donde no lográbamos nunca nuestro desarrollo interno. Entonces, hoy ver que hay tantos mal llamados recursos naturales o bienes comunes que están siendo en disputa, y solo ver los países limítrofes como es Chile y pensar cuánto cobra Chile por extraer litio, por ejemplo, ¿no? Argentina hoy en día está cobrando 1,5 de regalías, mientras Chile cobra más de 40%. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos, ni siquiera explotando los recursos, lograr un desarrollo. Y bueno, está claro porque hay leyes que hackean a nuestra democracia y que establecen que los recursos salen a declaración jurada de las propias empresas que extraen los recursos. Es como dejar al zorro cuidando al gallinero. Realmente, como dice Cosita, no sé en qué país del mundo funciona de esta misma manera, pero sí vemos que coincide el extractivismo con la pobreza. Entonces parece una ecuación que a cuanto más extractivismo, más pobre es nuestro pueblo. Sin duda, Enzo, igual es una lógica que se repite aunque nos dieran más, aunque nos dieran más porcentajes sobre el litio, creo. Pero bueno, se será para otra discusión, pero sin duda de fondo es esta necesidad de plantarnos como sociedad, como pueblo, y recuperar nuestros derechos, como vos decías, haciendo política y pensando y eligiendo la manera en que queremos vivir. Te agradecemos un montón por este contacto con Después de la Deriva, y seguimos obviamente juntos remando allá y aquí para que las cosas cambien y mejoren. Muchas gracias, Enzo. A vivir sabroso, como dijo Enzo. A vivir sabroso. Gracias a ustedes por la comunicación y a la audiencia por estar ahí escuchando. Gran abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo.